Vamos a darle la bienvenida a Roberto Balaguer. Él es psicólogo, es magíster en educación, es investigador, es autor de 2 libros. Por un lado, Hiperconectados, en el 2014, él es coautor de ese libro, y Vivir en la Nube, de este año, creo, ¿no? Este año, sí, Roberto. Bueno, sobre todo es especialista en temas de redes sociales, muy solicitado en colegios e instituciones para dar charlas y conferencias. Bienvenido, Roberto, un placer. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias. El tema grooming, bueno, ya ha salido en bastantes lados, creo que quizás la gente más informada pueda tener una idea de qué es, pero bueno, explica de qué se trata. El grooming se trata, digamos, de un adulto que, escudado bajo una supuesta identidad niña o adolescente, se hace pasar por él y empieza a generar vínculos, ¿verdad?, con niños o con adolescentes, con distintos cometidos, muchas veces digamos, para generar ese vínculo y a veces chantajear, pedir pornografía, pedir fotos íntimas y luego chantajear y llegar al abuso. A veces simplemente, digamos, intenta mantener ese vínculo y tiene una satisfacción autoerótica, y en algunos casos puede llegar, digamos, al encuentro y a la posterior abuso, violación y bueno, y por qué no también homicidio, ¿no? Es decir, sí. El grooming, digamos, es algo que empieza facilitado por las tecnologías que permiten camuflarte, que en lugar de que vos tengas que ir a un lugar donde hay niños, puedas estar camuflado bajo esa identidad y estar en lugares, en contextos virtuales donde abundan niños y puedas ir intentando vincularte con uno o con otro, capaz que al mismo tiempo están tratando de hacerlo con varios, para tratar, digamos, de entablar ese vínculo, generar un vínculo de confianza, un vínculo que lo hace especial, que al niño lo hace sentir o a la niña lo hace sentir bien. Entonces, y después generalmente se trata de pasar, bueno, al intercambio de fotos eróticas, lo que se conoce como sexting, ¿verdad?, donde de repente ellos mismos le mandan una foto haciéndose pasar por un joven o una joven y enganchan al otro para que lo hagan. Esta conducta, digamos, es bastante común, incluso en adultos jóvenes es común, y en adolescentes a veces también, digamos, hay cierta asunción de riesgos que en la adolescencia sucede. Y bueno, y después que lo chantajean con eso, bueno, le voy a contar a tus padres, le voy a contar a tu madre, y le piden más fotos, ¿no? Y después le piden un encuentro como para, digamos, cerrar eso, y eso es lo que a veces termina en una suerte de abuso, o en algunos casos, digamos, hacen circular esas fotos en los entornos de estos chicos, y resulta algo también muy fuerte por el impacto emocional que tiene para un joven aparecer, o una joven aparecer desnuda o aparecer con los senos, con el torso desnudo, y que la vean todos sus compañeros, la escuela, el liceo, ¿no? Realmente sí, no es los suicidios respecto a ese tema, es una cosa veces que sucede frecuente, sí. Y yo te pregunto, ¿no? O sea, el perfil tanto del abusador, del que utiliza el grooming para contactarse con chiquilines o chiquilinas, siempre tiene que ver con la pedofilia. Quiero preguntarte sobre el perfil, y también te quiero preguntar sobre el perfil de los chiquilines, ¿no? Porque todos los chiquilines son vulnerables en algún punto, pero bueno, no sé si todos por el mismo lado. Y no, digamos, la adolescencia es un momento vulnerable, entonces es fácil que pueda pasar eso. Y hay chiquilines que están más vulnerables por X situación personal, entonces esos son más carne de cañón para que eso les suceda, ¿verdad? Pero también le puede pasar a chicos, digamos, ingenuos, que tengan cierta, digamos, ingenuidad, que tengan de repente no un demasiado control de la... Pensemos en chicos que no tienen grandes habilidades sociales, y que alguien que se les acerca y les ofrece eso les parece maravilloso porque alguien se fija en ellos, alguien les dice. Estos sujetos además les hacen pensar que los demás no los valoran, que ellos sí son los únicos que ven. Autoestima, claramente. No, los levantan, los hacen sentir bien. Entonces, digamos, uno podría pensar en general que cuando hay una vulnerabilidad sumada a la vulnerabilidad propia de la adolescencia, ahí hay más campo para que suceda, ¿verdad? Y a veces cuando hay conflictos parentales, cuando hay, digamos, ganas como de emanciparse, ganas de hacer algo independiente, de cortar, de mostrarse, se sienten de repente muy dependientes y quieren hacer algo que los haga sentir como, bueno, que ahora sí son libres e independientes para tomar decisiones, y toman malas decisiones. En cuanto a la primera pregunta, digamos, sí, estamos hablando de pedofilia en el sentido que son personas adultas, digamos, que aman, ¿no?, o gustan de niños o niñas en distintas edades, que puede ir desde
bebés, ¿verdad?, hasta adolescentes tempranos, ¿no? Y eso entra dentro de una parafilia, es digamos, una enfermedad que está en los manuales de psiquiatría, pero que no necesariamente tampoco llega a veces al acto, simplemente a veces se contentan con el consumo de pornografía o mismo en esas interacciones, bueno, con un autoerotismo. Claro, no todos los pedófilos o todos son violadores. Claro, son violadores o son abusadores. Incluso hay un lado que a veces es una patología que existe en algunos humanos. Incluso hay un lado a veces que es difícil de poner sobre la mesa, que es que muchos sujetos no quieren hacerlo. Es decir, sienten el impulso, se sienten como unos monstruos, ¿no? Saben que la sociedad los va a ver como unos monstruos, porque la sociedad los ve como unos monstruos que atacan a niños, y ellos se resisten a esos impulsos. Incluso en algunos lugares, en Canadá, en Alemania, se está planteando, digamos, que estos sujetos puedan recibir atención justamente pensando en los niños para que no vayan a pasar al acto. O sea, es un acto, digamos, es centrarse en la prevención primaria, ¿no? Es evitar que se transformen en monstruos. Tienen la potencialidad para hacerlo, lo saben. Incluso hay muchos de estos sujetos que se terminan suicidando, ¿no? Claro. Porque se les resulta... que tienen un monstruo adentro, claro, que no lo pueden... A veces es muy difícil, digamos, cuando estamos hablando de esto, ponerse a pensar en el victimario, pero acá es el potencial victimario, es tratar de que no llegue a ser victimario, ¿no? Entonces es bien interesante para pensar también esas políticas, para ver, digamos, los resultados que obtienen, para evitar daños. Pero con un tratamiento psicológico, ¿es recuperable una patología de este tipo? Hay algunas personas que plantean que sí y en algunos casos seguramente no, ¿no? Pero sí se trabaja en terapias, sobre todo cognitivo-conductuales. Con los primeros sí hay mayor posibilidad. Con el segundo grupo hay resultados que son contradictorios, ¿no? Que algunos plantean que sí, que han obtenido, y otros que no. Pero requiere, digamos, de un trabajo multidisciplinar y de un seguimiento y de un control muy grande, porque estamos hablando de impulsos que son muy fuertes, ¿no? Evidentemente, aquel que ya ha tenido como cierto caso, acto serial, digamos, es muy difícil que esa persona, digamos, pueda volver atrás, ¿no? Pero muchos de ellos incluso delinquen, lo hacen buscando que ser atrapados para terminar con eso, ¿no? Claro, para terminar presos, para que sean encerrados. Para terminar presos, ser encerrados, sí. Y para que de alguna manera se los controle, ¿no? O sea, realmente es un infierno para las víctimas y la familia, es de las peores cosas que te pueden suceder. Y a veces es difícil entender que también para muchos de estos sujetos, no los psicópatas, sino los que, digamos, tienen una vida normal, pero tienen ese otro lado, como hemos visto en muchos casos, que son sujetos normales, de apariencia normal, con un trabajo, una profesión, y hasta muy queridos, que tienen ese otro lado, digamos, monstruoso. Claro, esto me lo estamos desviando un poco el tema, pero lo que pasa es que es sumamente interesante lo que planteas, porque también pienso en muchísimos casos de personas como las que vos estás describiendo, seguramente se casen, tengan hijos. Sí, claro. ¿Qué pasa con esos hijos? O sea, porque también lo llevo al lugar de decir, bueno, no sé, si yo soy una mujer heterosexual, no se a mí, por lo menos, ¿no? Dentro de lo que es un canon de cierta normalidad, sí, sí. No fantaseo con mi hermano, con mi padre, ni con mi hijo. Entonces, claro. ¿Qué pasa con una persona si tiene hijos y es un potencial abusador de esos hijos o seguramente de los amigos de esos hijos? Una buena pregunta. En general, sí, puede pasar que sea, puede pasar, de hecho, digo, sucede eso, en otros casos no, digamos, hay una disociación mayor entre la familia, digamos, como normal, sí. Y lo otro, pero estamos hablando de una patología que tiene múltiples presentaciones, pero claro. Podría darse perfectamente también que lo hiciera con los propios hijos, y ahí todavía queda muy disociado, ¿no? Me ha tocado ver alguna situación de esas donde la persona realmente niega completamente, disocia, ¿no? Y eso no lo toma como algo que lo haya hecho, ¿no? O sea, sí, claro, quizás estamos hablando de psicopatías, patologías, claro, patologías muy complicadas, sí, claro, muy complicadas, es todo un tema. Bueno,
volvamos al tema de las redes sociales, Roberto. Cada vez son más chicos los chiquilines cuando reciben algún tipo de dispositivo electrónico. Sí. Antes, a partir de, no sé, los 15, 16, 17 años, quizás era entonces bueno. El celular se lo daba a los 18 años. A los 18, como gran regalo. Un rito de pasaje. Sí. Ahora de repente uno cambia de celular, queda un celular, porque además también hay como un mayor consumo, queda un celular sin usar en la casa, queda en la vuelta, ya te lo acasa el niño de 5, 6, 7 años. Los celulares empiezan a quedar en manos de los niños a partir de los 6 meses. Claro. Esa es la realidad real, ¿no? El tema es, más allá de lo conveniente o lo inconveniente, que ese es otro tema, a partir de qué edad, si uno puede establecer a partir de una edad en la cual cualquier niño puede estar adelante de una pantalla, puede tener interacción. Una cosa es como usarlo para mirar dibujitos, que uno lo ve muy comúnmente en niños muy pequeños, y otra cosa ya son las interacciones con otros. Y eso lo tienen los juegos, algunos de ellos, claro, las redes sociales. Hay juegos que a veces tienen, como conversábamos antes de comenzar la nota, ¿no? Juegos que tienen su propio chat y claro, generan vínculos con personas que generalmente son niños, pero a veces pueden ser también, digamos, personas que estén ejerciendo el grooming a través del juego, ¿verdad? Y que de repente, bueno, sea un buen lugar para que el otro confíe pensando, claro, como es un juego, se supone que es un niño, un adolescente, y a veces esa parte lo ignoran los padres, porque creen, digamos, le prohíben, bueno, no te mensajees, no estés en redes sociales, pero los juegos estos tienen ese componente de red social de los participantes que, bueno, que pueden llegar a conectarse. Generalmente es a través de un nickname, de un seudónimo, pero, digamos, una vez que uno empieza a interactuar y a vincularse, perfectamente puede ir estas personas, más que son, digamos, son tenaces, que no tienen apuro, pueden ir recabando datos para luego, digamos, sin que el jovencito o la niña se dé cuenta, irle, y bueno, después buscando dónde encontrarlo, ¿no? Tremendo, sí, es tremendo lo que decís. ¿Cuál es el camino? Porque me parece que la prohibición, en tanto haya prohibición, el niño va a buscar emanciparse en algún momento y va a encontrar la vuelta. Sí, mira, Soledad, hasta los dispositivos móviles era posible decirte, de hecho vos nombrabas un libro que ya tiene unos cuantos años, Hiperconectados, sí, que es del 2010. Y vos sabés que ahí decíamos, bueno, poner la computadora en algún lugar común de la casa, controlar el historial. Hoy ya hay casas que no hay PC, digamos que todo es móvil. Las cuentas de Facebook, la mitad, en investigaciones acá en Uruguay mías, la mitad de las cuentas de Facebook de niños fueron abiertas por sus padres. Pero cuando vos le preguntás sobre cuentas como Instagram o Snapchat, subimos al 80-90% que están hechas por ellos mismos, ellos controlan todo. Lo móvil ha derrocado a los padres. La tecnología móvil los ha dejado por afuera, ¿no? Sí. Entonces, el control que antes vos podías ejercer, hoy el celular se concibe como un objeto, digamos, personal, como un objeto que tiene carácter privado, y tú tampoco podés estar, digamos, porque también tenés que respetar el desarrollo de esa intimidad, ¿no? A no ser, como yo siempre digo, cuando vos, digamos, olfatés que hay algo raro. Ahí, digamos, es el límite donde tenés que abrir la mochila, revisar el celular, todo, porque como padre tenés esa intuición de que, bueno, algo puede estar pasando. Pero si no, digamos, es privado. Por eso, digamos, lo que nos queda es generar vínculos de confianza para que sean chiquilines y chiquilinas que sean capaces de tomar buenas decisiones en ámbitos materiales y en ámbitos virtuales. Que si alguien se les acerca, trata de seducirlos, le hace el cuento que muchas veces uno escucha, digamos, puedan saber decir que no, ¿no? Hasta acá no, y estar preparados para eso. Pero es algo que hay que ejercer, y la verdad que esta generación cada vez es menos independiente, menos autónoma. ¿En qué sentido? Pues sí, menos independiente, menos autónoma, pero con las redes sociales. Claro, pero es una pseudo-independencia, una pseudo-autonomía, porque se vinculan desde la casa, en realidad están en la casa. Entonces esto lleva a que la propia adolescencia cada vez se vaya extendiendo más, ¿verdad? Hasta hoy ya cercano a los 30 años. Sí, tremendo. Hay un fenómeno también que ya con esto te tengo que despedir, Roberto, que tiene que ver, hoy lo discutía con un compañero de trabajo, que no sé si tiene que ver con el consumo en sí mismo, ¿viste? Los niños tienen un jueguito y quieren 3, 4, 5 iguales, si tiene que ver con el consumo o tiene que ver con algo más vinculado a la trampa, que es tener distintas cuentas para lo mismo. En vez de tener una cuenta de Instagram, tener 3. En vez de tener una cuenta de YouTube, tener 4. En vez de tener una cuenta de Facebook, tener 2. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de tener
esas múltiples cuentas. A veces es porque también, digamos, las cuentas de Facebook, las cuentas de Instagram sirven como validación de identidad para juegos. Entonces, o para entrar en determinados sitios sin, digamos, que te vinculen con una identidad y sin, digamos, que eso se pueda vincular. Entonces, hay una parte de eso que es bastante sana, que no es que sean, digamos, chiquilines que estén haciendo una especie de juego esquizofrénico de identidades, sino que en realidad lo que está bueno es preservar tu identidad para usos que sean adecuados. Y cuando son, digamos, de repente sitios que estás probando, software que estás descargando, en fin, determinados lugares que te solicitan o un mail o una cuenta de Facebook, tener esas cuentas alternativas incluso para evitar después posteriores acosos.